José, ¿estás ahí? Estoy aquí, continúo aquí. Manu, ¿estás por ahí? Sí, aquí estoy. Vale, creo que tenemos a los dos. Si me da la confirmación, Ángel, de que se nos escucha bien. Sí, está todo bien. Se nos escucha fenomenal, vale. Pues empezamos el tema. A ver, el tema central que habíamos elegido para esta semana es de encierros sí o encierros no. Que durante toda esta semana ha incendiado las redes sociales y las instituciones en Cienpozuelos y también las panaderías, con la pregunta de ¿y qué va a pasar con los encierros en fiestas? ¿Habrá? ¿No habrá? ¿Quién lo ha decidido? ¿Cómo? Por un lado se enfrentan los tradicionalistas taurinos y por otro los renovadores animalistas. Desde un lado se ve arte y cultura y en el otro se ve tortura y maltrato. El tema de los usos de los animales como entretenimiento para el ser humano ha sido muy criticado en el último decenio. La progresiva desaparición de los animales en los zoos o las prohibiciones para que estos participen en las ferias ambulantes y eventos ha llevado a las instituciones y a los partidos que en las últimas elecciones entraron en las instituciones a tener que tomar cartas en el asunto con respecto al tema de las corridas y los encierros. Y por otro lado, también tenemos el debate de si la forma en que el Ayuntamiento de Cienpozuelos ha abordado este tema, si es la correcta o habría sido preferible tomar otra decisión desde otras instancias u otros medios. Incluimos, por desgracia, a este debate la manipulación de las noticias por parte de ciertos grupos políticos y medios de comunicación, así como los insultos y amenazas que la alcaldesa de Cienpozuelos, Chus Alonso, ha recibido. Para este debate contamos con nuestro amigo Emanuel Ruiz y con nuestro compañero José Antonio Rodríguez Corrales, que nos ha hecho un hueco en sus vacaciones para compartir con nosotros este debate. Buenas tardes a los dos. Buenas tardes. José, ¿sigues ahí? Buenas tardes. Ahí está. Vale, pues como primera pregunta os lanzo que nos expliquéis cuál es vuestra postura con respecto a la celebración tanto de corridas y encierros en las fiestas de Cienpozuelos. Empezar el que os apetezca. José, te cedo. Me cedes el honor, ¿no? Perfecto. Bien, pues bueno, yo mi postura personal sobre este asunto es que el divertimento con animales sencillamente no tenía que estar permitido si eso conlleva un sufrimiento por parte del animal, ¿no? O sea, no es lo mismo un pequeño show donde 4 loros o 4 papagayos nos hacen un truco con una bicicleta, ¿no? Como lo que estamos hablando, que es encerrar a un animal en un foso sin escapatoria, enfrentándose a algo que no sabe y con la consecuencia del castigo, la humillación y la muerte, ¿no? Entonces, bueno, yo partiendo desde ese principio, por supuesto, creo que los encierros y las corridas tenían que estar prohibidas, no solamente no autorizadas en el Ayuntamiento de Cienpozuelos, sino yo creo que deberían de estar prohibidas en el resto del país, ¿no? Y bueno, pues por ir empezando por este lado, desde luego manifestar mi postura a favor de la decisión que ha tomado el equipo de gobierno. ¿Y tú, Mano, qué opinas al respecto? Pues de acuerdo con José, es totalmente lógico la postura, pues conlleva el divertimento con animales. Incluso también subrayo, los loros con bicicleta también se está utilizando al animal. Entrenándolo, muchas veces se sigue unas pautas para ese entrenamiento de castigo o tal que el animal no está dispuesto a tolerar. Entonces, sí que es cierto que no estoy a favor de ello, tanto en corridas como en encierros. Sí que es cierto que en encierros la visión es que no se le hace daño al animal y surge la dicotomía de si luego no se mata, bueno, no sé, el divertimento implica el traslado del animal hacia el punto del encierro y creo que también ello conlleva pues unos trastornos para estos animales. Entonces, obviamente estoy de acuerdo con José, con el equipo de gobierno, con esta decisión que ha tomado, porque creo que no podemos refugiarnos en extradición. O sea, una tradición sería algo que no conlleve un mal. Así que totalmente mi rechazo a los toros.
Ujú. Vale, algunos grupos en la oposición critican al equipo de gobierno por no contar con ellos o con el pueblo para decidir sobre esta cuestión. ¿Vosotros creéis que el ayuntamiento ha hecho lo correcto tomando la decisión de forma unilateral? ¿O de qué otra forma creéis que se podía haber hecho? José, por ejemplo, que ha Pues empezado mira, también antes. a este respecto, en primer lugar creo que lo que ha hecho el equipo de gobierno era precisamente lo que se podía esperar, teniendo en cuenta su programa electoral. Ahora bien, y desde ese punto de vista, pues nada que alegar, ¿no? Ahora bien, creo que la manera de hacerlo no ha sido del todo la más correcta. ¿Y por qué? Yo creo que, primero, el equipo de gobierno está en minoría y es una cuestión que tiene que tener en cuenta a la hora de tomar decisiones, sobre todo decisiones tan trascendentales como la que ha José, te tomado estamos con el perdiendo. tema de los toros. Y, lógicamente, esa situación en minoría le va a obligar durante toda la... ¿Sí? No sé si me estáis escuchando, Dani. Se, Regular. se pierde la voz. Sí, ahora parece que mejor. Vale, voy a procurar no moverme. A ver. Decía que el gobierno está en minoría y esto le va a obligar durante toda la legislatura a estar permanentemente en diálogo con el resto de grupos. Porque hay determinadas cuestiones en las que no vale hacer valer que eres gobierno o tu mayoría simple, y es conveniente no solamente poder sacarlo adelante, digamos, legalmente, es decir, que el Pleno te lo autorice o que la ley te autorice que tú lo decretes, sino que es conveniente contar con el respaldo del resto de grupos, ¿no? Y yo creo que en este punto, sí es cierto, desde el equipo de gobierno se ha dado el argumento de que, bueno, que esta misma propuesta iba en los programas electorales de otros grupos, ¿no? Sobre todo del Partido Socialista, que recordemos que la legislatura pasada incluso fue quien presentó una moción para prohibir las ferias con animales en el municipio, o algo así, no lo recuerdo exactamente, pero bueno, era el uso de animales en las ferias, ¿no? Entonces, no vale agarrarse al argumento de que el resto de partidos lo lleva en su programa por una simple cuestión. El resto de partidos no ha ganado las elecciones. Quiere decir que legítimamente ellos pueden agarrarse al argumento de, bueno, yo no he ganado las elecciones, quiere decir que mi propuesta electoral no ha sido la más aceptada por la ciudadanía. Quiere decir que desde el minuto 1 esa propuesta electoral la vuelvo a poner a revisión o la someto a reflexión. Quiere decir que el único que está obligado a cumplir el programa electoral ahora mismo es Ahora Cienpozuelos. El resto de partidos pueden tener un compromiso mayor o menor, ético o moral, pero yo creo que democráticamente tampoco tienen la obligación. Y siempre, aunque suene un poco extraño, pero siempre tendrán esta excusa de decir, bueno, yo he hecho una propuesta electoral, no ha sido la aceptada mayoritariamente por la ciudadanía, por lo tanto la someto a reflexión, con lo cual aquello que dije, bueno, pues puedo cumplirlo al pie de la letra o no, ¿no? Entonces yo creo que desde ese punto de vista el equipo de gobierno quizá hubiese hecho mejor si antes de tomar la decisión o antes de anunciarla se hubiese sentado con los otros grupos y hubiese intentado al menos consensuar algo más, ¿no? Esta medida, ¿no? Manu. Yo sí, bueno, estoy de acuerdo con José en algunos puntos. Sí que es cierto que hay que cumplir el programa electoral, que sí que es cierto que el que ha salido ganador en las elecciones sí que tiene esa obligación y los demás pues tienen ese compromiso, pero también es cierto que hace unos meses, en la legislatura pasada, en pleno se aprobó casi por mayoría no permitir en Cienpozuelos el espectáculo con animales. Entonces no tiene mucho sentido que ahora sí le demos cabida a estos cuando ya hemos aceptado el que no haya espectáculos en los que implique pues el divertimento con estos, pues ya sean ferias con carrusel de ponis o circos. Vuelvo a incidir en que no es unos sí y otros no. Yo creo que por encima están los derechos de los animales. Y yo creo que aquí es lo que ha cumplido totalmente ahora Cienpozuelos, los derechos de los animales.
Sí, es cierto que se podía haber tomado, en el aspecto que abordamos de este equipo de gobierno está en minoría, sí que se podía haber contado con los demás grupos para un consenso, pero también es cierto que hace ahora exactamente un mes o mes y pico que este gobierno ha entrado. Entonces también es cierto que contamos con muy poco tiempo para lo que es la preparación de festejos en este año. Sí se propuso que se sacaría a participación popular, pero tampoco ha dado mucho tiempo. Entonces creo que han hecho lo previsible, cumpliendo su programa electoral y, bueno, no veo... Estoy a favor de las decisiones tomadas. Sí que es cierto que se podría haber tomado un poco de participación, sobre todo el consenso con los demás grupos, pero no en este aspecto sí que difiero con José. O sea, estoy totalmente de acuerdo. Yo creo, Manu, que, o sea, estando de acuerdo con lo que dices, es cierto, ¿no? Totalmente de acuerdo que el equipo de gobierno tenía, primero, poco tiempo para preparar las fiestas y poco tiempo para tomar las decisiones. Y segundo, es cierto que si ya tenemos una propuesta en la legislatura anterior de otros grupos apoyando o proponiendo la prohibición del uso de animales en las ferias, etcétera, etcétera, no hace falta volver a repetirlo. Yo estoy de acuerdo con eso. Pero creo que si el equipo de gobierno hubiese sido un poquito más inteligente, hubiese ganado algo más o hubiese evitado algo de la polémica que tenemos ahora. Porque sí es cierto que lo que nos encontramos al final es con el escaso nivel del resto de grupos políticos, que eso también es cierto. Es decir, un partido, y voy a decirlo claramente, que es el Partido Socialista, que en la legislatura pasada propone la prohibición del uso de animales y ahora, como resulta que nadie le ha llamado por teléfono, dice, bueno, es que yo no estoy de acuerdo o no me parece del todo bien, etcétera, etcétera. Bueno, ese doble juego lo único que deja ver es el escaso nivel de los políticos que están sentados ahí, ¿no? Pero creo que el equipo de gobierno tenía que haber sido más inteligente y haber puesto la venda antes de la herida, simplemente, bueno, pues llamándolos o haciéndoles partícipes, etcétera, etcétera. No es lo único que yo quería decir de esto, ¿eh? Uh-huh. Sí, estoy de acuerdo contigo en ese aspecto. Ahora parece que echamos todos balones fuera o que vemos la oportunidad de coger este tirón por ciertos grupos. Yo personalmente no estoy de acuerdo, aunque hacías el matiz de ellos no tienen esa obligación de llevar su programa a cabo. Sí que es cierto que no podemos reflejar en un programa cierto punto, 202 creo que era, que también se defienden los derechos de los animales, y luego, sin embargo, atacar entre comillas, o no estar de acuerdo con el gobierno de Abra Cienpozuelos por los hechos en los últimos días. Creo que hay que ser coherente con un programa y, aunque se esté en la oposición, no sé, refleja entonces un doble juego, como decías. Creo que hay que ser un poco más consecuente. Si hemos llevado un programa, deberíamos, durante los 4 años siguientes, intentar cumplirlo. Sí, podemos someterlo a revisión, pero no sé, veo como un cierto... me subo al carro de los últimos acontecimientos. No puedo estar de acuerdo con ello. Entonces... Bueno, yo creo que esto obedece a una cuestión, y es que políticamente a nadie, me refiero de los grupos políticos, a nadie le ha venido bien la victoria de Ahora Cienpozuelos. Al PP, lógicamente, porque ha perdido el gobierno, a los independientes, porque se han quedado en una posición donde ahora pintan mucho menos, y al Partido Socialista, porque el Partido Socialista pensaba que tenía la hegemonía de la oposición y que bueno, pues que el siguiente gobierno estaría en sus manos, y no es así. Y entonces, quizás esto que hace falta ahora, y que es un poco lo que tú decías, pues un poco de generosidad política en el respaldo de las primeras decisiones, máxime cuando son decisiones que están plasmadas en un programa electoral.
pues el Partido Socialista ni siquiera tiene la deferencia, ¿no?, de mostrar ese apoyo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que eso obedece pues simplemente a una estrategia electoral, pero una estrategia electoral triste, patética y penosa, que es pues desde el minuto cero no querer respaldar o no querer apoyar a un equipo de gobierno que ellos no se lo esperaban, ¿no? Creo que obedece solamente a eso, ¿no? Uh-huh. ¿Y qué pensáis vosotros del revuelo que se ha montado por las redes sociales? O si esto se ha convertido ahora en un germen, en un estado constante de crispación en Cienpozuelos. ¿Qué os parece? Bueno, pues mira, yo lo que se ha montado en las redes sociales creo que era por una parte previsible, puesto que al final da igual cuál es la excusa, da igual el argumento. Lo hemos visto pues lo has comentado tú antes en el tema de las noticias, ¿no? O sea, la semana pasada tenemos ayuntamientos de ahora Madrid, por ejemplo, o en Valencia, diciendo que van a cumplir la ley de memoria histórica, y ya hemos automáticamente encontrado pues reacciones de la Fundación Francisco Franco y de estos grupúsculos fascistas amenazando y diciendo que van a denunciar a quien cumpla la ley, que es una cosa, simplemente para echarse las manos a la cabeza, ¿no? Pues esto es simplemente lo mismo, es el ataque de la ultraderecha a los gobiernos de Unidad Popular, sin más. Es decir, a ellos todo esto les molesta que sean los ciudadanos quienes se puedan unificar en candidaturas y conseguir ayuntamientos y tener el poder, y entonces los ataques vendrán de todas las partes. Entonces, yo por eso esto lo entiendo, esos ataques que vi ayer por el Facebook de unos insultos verdaderamente lamentables a la alcaldesa y amenazas incluso, ¿no? Que yo creo que la Fiscalía debería de tomar medidas automáticamente. Eso lo veo normal. Ahora, lo que no veo normal, lo que no me parece para nada normal, es el silencio por parte de los otros 4 partidos. Por parte de ninguno. Yo, a lo mejor alguno ha dicho algo y yo no lo he visto, pero yo no he visto por parte del Partido Socialista, ni por parte del Partido Popular, ni por parte de los partidos independientes, ningún gesto de solidaridad hacia la alcaldesa, ni ningún comentario de rechazo hacia esos insultos y hacia esos comentarios. Y eso es lo que realmente me parece más bochornoso, y lo que desde luego habla de la catadura moral, de la escasa catadura moral y de lo impresentables que son y del egoísmo electoral que tienen estos grupos, ¿no? O sea, la ceguera inadmisible para quienes pretenden dirigir el futuro del pueblo, ¿no? Eso es sobre todo lo que a mí me ha llamado más la atención, ¿no? De este tema. Perdona, un segundo, por favor, Manu, perdona, Sí. simplemente por decirte, José, que Chus ha publicado una nota en el Facebook agradeciendo, se lo ibas a decir tú, Manu, ¿no? Sí, ahora mismo iba. Ah, vale, pues nada, te dejo a ti entonces. Sí, pues nada, hacer ese último apunte, que sí que es cierto que en las últimas horas los diversos grupos, tengo conocimiento de los 2 independientes y el último en las últimas escasas horas del Partido Socialista de llamadas a Chus, totalmente condenando lo que es este tipo de actuación, insultos, amenazas, etc. Del Partido Popular no tengo noticia, pero desconozco si lo ha habido, no quiero machacar. Sí que es cierto que... Pero perdona, Manu. Sí. Estamos hablando de llamadas telefónicas personalmente a Chus. Claro, a la alcaldesa. Es lo que iba a apuntalar ahora mismo. Sí que es cierto que se ha visto un acercamiento, pero claro, es personal. Entonces, creo que debería haber sido un paso más allá y haber sido mediante redes sociales, porque todo ha quedado a cara de este medio, o sea, de las redes sociales, y creo que también se debería haber hecho por esta parte. Ahí está la moralidad o la ética de cada grupo o personalmente de cada uno de ellos. Pienso que, por eso iba a darte ahora mismo la razón, que debería haber sido públicamente este gesto de solidaridad. Iba justo a... Bien. Sí, vosotros no sé si conocéis el interés.
No sé si me escucháis. José. Sí, habla. Sí. Vuelve a notarse otra vez pues ese egoísmo electoral del que yo hablaba anteriormente, ¿no? Es decir, para proteger un poco su electorado o para proteger sus argumentos de tradición, de etcétera, etcétera, o porque simplemente me viene bien que ahora a la alcaldesa la pongan a parir, o me viene bien que el pueblo se eche en contra de la alcaldesa, son capaces de tapar, y de tapar digo, porque cuando tú eres un portavoz de un grupo político, las manifestaciones tienes que hacerlas públicamente, no vale que aunque me llames a mí por teléfono y me digas, oye, que te apoyo. No, si me apoyas tendrás que salir públicamente y manifestar públicamente y hablar a tu electorado o a la gente que te sigue y decir públicamente, señores, esto no puede ser así. Y entonces, la cuestión es esa, ¿no? ¿Por qué ninguno de los 4 portavoces de los 4 grupos políticos lo hace? Es más, yo he visto por ahí unas declaraciones en el Facebook de María Ángeles Herrera, que no sé si son antes o después de las amenazas, diciendo, bueno, que le da vergüenza la actitud de Chus Alonso por no escuchar al pueblo. O sea, todo lo contrario. O sea, al final resulta que la culpable es la alcaldesa que está cumpliendo su programa electoral. O sea, es lamentable, ¿no? A mí me parece lamentable. Sí, por supuesto. Además, haciendo hincapié en, pues por ejemplo, el Partido Socialista, que en el día de ayer o anteayer colgó públicamente un documento en el que pide una comisión para que el gobierno explique por qué no se ha consensuado. O sea, si llevamos esta claridad y hacerlo todo público y dar todas las explicaciones posibles, no entiendo por qué en algunos momentos sí nos escondemos. Y no, dándote razón en lo que decías en esto último. Y bueno, respecto a la actuación de María Ángeles con el último post, totalmente vergonzoso cuando dice que la alcaldesa actual no escucha al pueblo, cuando hemos vivido 8 años en los que esta persona no solo no ha escuchado al pueblo, sino no ha escuchado a su pleno, omitiendo pues turno de preguntas y etcétera. No voy a hacer ningún comentario al respecto porque me parece bochornoso simplemente. Y bueno, y volviendo a lo anterior, pienso que se deberían haber posicionado públicamente. Sí agradecemos el apoyo, pero claro, no deja de ser una llamada personal hacia esta persona. Y claro, sí que es cierto que Chus, como alcaldesa, es la que más amenazas e insultos ha recibido, pero yo creo que debería ser en conjunto, porque el que está siendo atacado también es el grupo de gobierno, sin desmerecer, obviamente, que Chus ha sido la más perjudicada, pero creo que debería ser un poco más en conjunto. Hay una máxima en derecho que decían que el principal sospechoso es aquel principal beneficiado del crimen, ¿no? Entonces, no sé si habéis leído que ayer Libertad Digital cogió un artículo satírico de un perfil que hay en Facebook que se llama Circozuelos y lo tergiversó totalmente como si la alcaldesa de Circozuelos pidiera una guerra civil por culpa de los toros, no sé qué. ¿Vosotros creéis que eso ha sido intencionado o a quién ha beneficiado esa manipulación de la noticia, o si ha sido simplemente un despiste del periodista? ¿Qué os parece? No, yo creo que despiste ninguno. En estas cosas no hay despistes. Yo creo que esto obedece a lo que os decía anteriormente, ¿no? O sea, hay una línea marcada por la ultraderecha encaminada a atacar todo lo que venga de las candidaturas de Unidad Popular, todo lo que venga de los gobiernos de la izquierda y sobre todo lo que a ellos les reste poder y les quite poder, ¿no? Por lo tanto, yo creo que despiste nada, ¿no? Lo que ocurre es que vuelven a hacer lo de siempre. Juegan con los sentimientos de la gente, juegan con los miedos de la gente, juegan con el uso de las vísceras, ¿no? que la derecha siempre ha utilizado. Es decir, el fomentar el odio de unos contra otros, para ellos no les supone nada, no les cuesta nada, ¿no? Y es lo que vuelven a hacer una y otra vez, ¿no? O sea, nadie en su sano juicio
puede pensar que la alcaldesa de Cienpozuelos propone una guerra civil y mucho menos a cuenta de los toros, ¿no? O sea, me parece... Es ridículo, ¿no? Entonces, no, yo creo que despiste ninguno. Hay una intencionalidad total bueno, pues en querer llevar esto hasta un extremo, bueno, pues lo más violento posible porque el siguiente paso será, veis, es que al final la izquierda mira los pollos que monta, porque será el siguiente paso. Sí, totalmente de acuerdo, no es algo casual. Sabemos que este tipo de grupos siempre utiliza la mínima para incendiar. Su método es las redes, saltándolo a grupos que le favorecen a ellos para coger más respaldo. Luego salta a grupos extremistas y, por supuesto, totalmente de acuerdo con José, incendiando y creando un estado de alarma que aquí en Cienpozuelos, y quería señalar esto, ya hemos vivido. Y es que cuando en invierno, hace unos meses, se corrió el bulo de un acto proetarra que Izquierda Unida iba a apoyar. Bueno, todo se tergiversó. Y lo que consiguió este grupo, y sobre todo el grupo del Partido Popular aquí en Cienpozuelos, también apoyado obviamente por nuevas generaciones de este partido, es incendiar, alertar, y Cienpozuelos vivió en unos días en un estado de alerta en el que necesitamos apoyos de fuerzas del pueblo vecino Valdemoro. Recuerdo en la Avenida del Consuelo varios autos, lecheras, para que todos lo entendamos, con personal antidisturbio. Pues creo que al final se va de las manos. Podemos estar de acuerdo o no. Incluso si alguien quiere entrar en demagogia o sacar demasiada punta a ciertos aspectos, ya sea desde la izquierda o desde la derecha, lo que no podemos consentir es que la manipulación llegue a crear estos niveles de alerta y de caos. Y lo hemos vuelto a vivir. Y no quisiera irme sin señalar que sí, es muy personal que cada uno ponga tweets insultando hacia Chus, como este último Charlie o tal. También creo que es muy responsable en este último caso nuevas generaciones del Partido Popular Cienpozuelos, porque con un collage o post dieron más sentido al artículo satírico y a que eso pudiera saltar hacia otros medios. Creo que siempre son las mismas personas las que empiezan a incendiar y a tergiversar y manipular para que todo esto se saque de contexto, y creo que no solo es culpable el que escribe tweets insultando y amenazando. Creo que ciertos grupos, pues en este caso el mencionado, también deberían pedir disculpas o en algún caso pues tomar ciertas responsabilidades, porque no podemos hacer un collage o un comentario o un post y luego, cuando ya se ha formado este gran expolio, echarnos las manos atrás y huir. No creo que... Por supuesto, estoy totalmente horrorizado con lo que se lleva a cabo con el post de Circozuelos, que totalmente se entiende que Chus comparte este post haciendo referencia al revuelo que se ha formado en Cienpozuelos tras el comunicado de no subvencionar festejos taurinos, y esto viene a decir que puede crear una guerra civil en el contexto totalmente satírico y humorístico de el revuelo que se ha formado por esto. Creo que se ha sacado de contexto. Creo que ciertos periodistas, como yo personalmente contesté a uno de ellos, pedían
que Chus como alcaldesa pidiera disculpas, sino que quería una guerra civil, que se insultaba a la inteligencia. Yo creo, como textualmente le contesté, que el insulto a la inteligencia es que se denomine periodista personas de esta calaña, voy a decir, porque no creo que tenga otro... Esto, luego ya veremos cómo termina esta cuestión, pero acordaros de la que se lió con el concejal de Ahora Madrid, el señor Zapata, por aquellos chistes, ¿no?, que desafortunadamente compartió, ¿no?, y que, bueno, que era un humor negro, correcto. Ahora, lo que estamos viendo ahora no es humor negro, son amenazas directas a la vida de una persona. O sea, yo ayer leía algunos comentarios por el Facebook que me quedé absolutamente escandalizado. O sea, diciéndola, bueno, que tienes que desaparecer o bueno, usar barbaridades, ¿no?, que no me atrevo ni a reproducir, ¿no? Entonces, yo creo que la Fiscalía de oficio debería de intervenir en este asunto, ¿no? Y por eso digo que ya veremos cómo termina, pero lo que no es tolerable es que la justicia persiga a un concejal de un determinado grupo político por compartir unos chistes de humor negro que efectivamente han podido ofender a unas determinadas personas, pero que las amenazas directas a la vida de una persona por un asunto en el uso de la atribución de sus responsabilidades, puesto que es la alcaldesa y lo único que ha hecho ha sido tomar una medida comprometida en su programa electoral. Y la Fiscalía ante esto no haga nada, ¿no? Bueno, parece ser que la nota de prensa que ha publicado ahora Cienpozuelos sí dicen, bueno, que esto ya está puesto en manos de la justicia y ya veremos cómo acaba, ¿no? Pero desde luego sería lamentable que acabe en nada. O sea, eso es lo que creo que sería lamentable, que esto termine en nada, ¿no? Que sea gratuito para nuevas generaciones y para esos perfiles, que no sé quién estará detrás de esos perfiles, todo este tipo de cosas, ¿no? Porque al final quiere decir que este tipo de comportamiento violento, xenófobo, totalmente antidemocrático y totalmente fuera de las normas de convivencia son impunes, ¿no? Por lo tanto, creo que eso es donde sí que deberíamos de poner el foco y de donde sí que a lo mejor esta suya ley mordaza debía de empezar a funcionar por aquí. O sea, no hacía falta la ley mordaza, ¿no? Pero vamos a ver, hemos sacado una ley mordaza, una ley que prohíbe a los ciudadanos manifestarse, que prohíbe grabar las manifestaciones, que prohíbe hacer fotos en la calle, etcétera, etcétera, pero tal vez nos encontramos con la paradoja de que a una alcaldesa la puedes llamar lo que te dé la gana, amenazarle su vida y no pase nada, ¿no? Esto es lo que sí que sería lamentable, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. De hecho, pero sabemos en qué liga jugamos. Sabemos que cuando estos hechos son desde la izquierda hacia la derecha, no toman totalmente un carácter pues incluso, pues no sé, grotesco, me quedo corto. Y sin embargo, cuando desde la derecha se produce hacia otros sectores o simplemente por hacer ciertas declaraciones, aquí queda totalmente impune. Yo hago hincapié, porque me parece reseñable, el hecho de cuando ya sucedió anteriormente con el acto que ellos denominaron proetarra, y esta vez todo surge desde el seno del Partido Popular Cienpozuelos y luego totalmente desaparecen, nadie ha hecho nada y no se piden disculpas. Basta luego con decir, como vimos ayer, de ciertos miembros de estas nuevas generaciones, no, rechazo el insulto y rechazo, bueno, pero es que a lo mejor no vale el que rechaces el insulto cuando es tu persona o tu grupo el que ha incendiado y el que ha llegado y el que ha hecho que esto llegue a estos extremos. No es un modelo a seguir. Y cierto es que respecto a Zapata yo siempre he comentado, es cierto que hubo personas que se pudieron sentir agredidas verbalmente, pero también es cierto que esos tweets, como todo el mundo entiende, están bajo un contexto de humor negro, satírico, y que no olvidemos que fueron 3-4 años antes de ocupar un cargo.
Entonces, no veo la misma relevancia. Hay ciertos cargos hoy día haciendo declaraciones, ya sean de un partido u otro, y quedan totalmente impunes. Creo que jugamos a eso. Y sí que es cierto que la ley Mordaza no es necesaria. Varios organismos la condenan y nos ven a España como un país que ha retrocedido ciertas décadas, pero es cierto que se aprueba, pero para lo que sí conviene sí se puede utilizar y para lo que no. Vivimos en una España en la que hemos retrocedido, pues yo creo que hasta antes del año 75 y que no pasa nada. Y cuando intentamos dar un paso para algo coherente, como es pues la retirada, además no es retirada, es la no subvención a festejos taurinos, se ponga el grito en el cielo y se manipule todo. No entiendo. Si me permitís... Tampoco entiendo. No, disculpa. No, por ir cerrando, si me permitís, yo creo que no sobra decir que tanto desde la tertulia republicana de Cienpozuelos como desde la asociación que gestiona Radio Oye Cienpozuelos, no solo independientemente de si se está a favor o se está en contra de los encierros, que el debate es precioso y hay que generarlo y hay que disfrutarlo, respaldamos la posición de la alcaldesa de Cienpozuelos, de Chus Alonso. Para nada aceptamos ningún tipo de insulto o amenaza o descalificación por ningún tipo de medio de comunicación, ya sea Twitter, Facebook o nosotros incluso a través de la radio, que creemos que tanto los culpables son los que echan la cerilla al suelo como los que echan la madera para que prenda, que es algo a lo que hacía referencia Manu, de aquellos que ahora dices que no estoy de acuerdo con los insultos, pero he propiciado que esta situación se dé, tan culpable es uno como el otro. Y yo creo que para terminar, una pregunta os voy a lanzar a los dos, así un poco cómica, pero que nos ayude a distendir todo este tema, y es, ¿creéis vosotros que al final habrá corridas, habrá encierros, o el ayuntamiento hará otro tipo de actividades alternativas? Sed breve, por favor. Bueno, yo creo que no habrá, yo creo que efectivamente no habrá ni corridas ni encierros, y lo que sí creo que el ayuntamiento procurará por todos los medios tener actividades alternativas, ¿no? Lo último que puedes esperar, dada la situación, pues es que en plenas fiestas pues la gente se te aburra y te reproche que por culpa de haber quitado los encierros no tienen nada que hacer y se dediquen a hacer vete tú a saber qué, ¿no? Por lo tanto, yo creo que el equipo de gobierno se cuidará muy mucho de eso y, por supuesto, planificará actividades alternativas, me imagino. Sí, estoy en cuanto a las alternativas, estoy totalmente de acuerdo con José. De hecho, ya hay propuestas más o menos tangibles, o sea, va a haber unas alternativas, obviamente. Y respecto a si habrá encierros, pues quiero señalar, como decían ciertos panfletos o incluso hojas de firmas que se han repartido por el municipio en estos días, nos quitan los encierros, nos quitan los festejos taurinos. Aquí el equipo de gobierno, el ayuntamiento no ha quitado, ha dejado de subvencionar. Da la posibilidad, si algún ente privado quiere subvencionarlas, puede haberlas. Entonces, habrá, pues, si en vez de perder el tiempo en esto se organizan en montarlo, pues mira, sigo estando en desacuerdo porque hay maltrato animal, pero al menos habéis conseguido organizarlo. Yo creo que perder tiempo en eso, en todo esto, en el insulto, en el debate, en recoger firmas cuando no es un referéndum, es simplemente que no se van a subvencionar y no sé, es eso. Y las alternativas, pues sí, ya se están barajando desde el equipo de gobierno que haya para suplir que esa franja horaria no quede vacía y que la gente pueda seguir divirtiéndose. Pues totalmente. Pues con esto, si os parece, cerramos la tertulia, a no ser que alguno queráis añadir algo más. Bueno, yo sí, quizá por apuntar, yo sí que creo que, bueno, con lo último que ha dicho Manu,
Yo estoy en contra de corridas y encierros. Y para mí la cuestión no es quién lo paga, ¿no? O sea, la cuestión no es si se financia con dinero público o privado. Yo para mí creo que esto tenía que estar prohibido, independientemente de que lo pague una entidad privada o pública, ¿no? Yo creo que el maltrato animal es maltrato, venga de donde venga y lo pague quien lo pague. Es cierto que igual por ahí por donde iba Manu, es cierto que la ley del país es la ley del país, y la ley del Estado autoriza los encierros y autoriza las corridas, con lo cual si ahora viene un promotor privado y lo quiere hacer, bueno, yo no sé hasta qué punto el ayuntamiento tendrá en su mano autorizarlo o negárselo, no lo sé, no sé hasta dónde puede alcanzar, ¿no? Pero bueno, sí es cierto que la ley del Estado lo permite, pues con lo cual alguien puede venir y decir, bueno, pues yo por iniciativa privada pongo los animales, pongo el dinero, pongo tal, tendrá que alquilar la plaza o tendrá que hacerlo como sea y podría realizarlo. Pero mi postura sería que, es decir, tendría que ir incluso un poco más allá. No solamente es no vamos a subvencionar, no. Es decir, nosotros no vamos a autorizarlo y punto, ¿no? Pero bueno, digo que hay una limitación que es la ley del Estado y que no sé hasta dónde llega la mano del ayuntamiento, ¿no? Sí, un pequeño apunte. Yo también pienso, estoy a favor que no haya, porque si hay maltrato animal, ya sea como decía al principio de la tertulia, incluso en un encierro, pues es que aunque no conlleve sacrificar al animal, ya se está utilizando, ¿no? Como divertimento, ya supone esa utilización del animal para divertimento, para cualquier acto. Entonces sí que es cierto que no estoy a favor, pero sí que lo que quería señalar es ¿habrá o no habrá? Es remarcar que es que el equipo de gobierno no los ha quitado. Es lo que quiero, es la idea que quiero dejarla. Yo obviamente prefiero que no lo haya, sí, ni por un ente privado, ni subvencionado obviamente por el dinero de todos los vecinos. Pero que está la posibilidad que trabajen, si de verdad tan taurinos son, que trabajen para ello, en vez de recoger firmas, que va a ser algo inútil, o no sé, si quiero algo, me mojo por ello. Y si ellos quieren festejos taurinos, tienen esa posibilidad. El ayuntamiento en ningún momento ha arrebatado la posibilidad de celebrarse este tipo de festejos. Y por supuesto condeno el maltrato animal, pero desde ya. Os hago una pregunta que no sé si conocéis la respuesta. Yo creo que en Ciempozuelos hay como tres criaderos, o sea, tres criadores, ¿no? Tres ganaderías de toros, ¿no? Parece ser. ¿Sabéis si alguno de estas ganaderías ha ofrecido gratuitamente poner a sus animales para hacer encierros? Pues no tengo tanta información de cuántas y de qué personas o familias pueden llevar estas ganaderías, pero si sirve como pequeño apunte entre taurinos por las conversaciones en estos días, sí que es cierto que el tópico es quién va a querer cuando yo ofrezco la alternativa de es que podéis hacerlo mediante un ente privado o tal. Sí que es cierto que lo que más se repite es ¿y quién va a querer? Cito textualmente. ¿Y quién va a querer subvencionar algo para no sacar beneficio? Entonces, claro, queda de manifiesto que no producía ningún beneficio, sino gasto para el ayuntamiento y que por eso cobra más fuerza el que se haya eliminado esa subvención a festejos taurinos y ellos mismos terminan reconociendo que un ente privado no puede correr con esos gastos porque no va a recuperar beneficios. No sé si responde mucho a tu pregunta, pero... Sí, creo que sí. Muy bien, pues chicos, con esto finalizamos el espacio de la tertulia, el debate a nivel local sobre toros sí, toros no, que se había generado. Damos las gracias a Emmanuel Ruiz, es la primera vez que colabora con nosotros, ha sido un placer inmenso, espero que la próxima vez te animes también a participar. Muchas gracias, Manu. Gracias, chicos.
Y a ti, José, bueno, pues disfruto muchísimo cada vez que te escucho y me alegro que nos hayas hecho un hueco en tus vacaciones para poder participar. Ya te resarciremos cuando vengas de vacaciones dentro de 2 semanas. Muchísimas gracias, José. Como no, un placer, como siempre. Y nada, un saludo a todos. Pues con esto, compañeros, amigos y amigas que nos estáis escuchando, está el programa 14 de abril. Transmitimos un espacio de la tertulia republicana de Cienpozuelos, cedido por Radio Oye Cienpozuelos. Y esperamos encontraros la semana que viene, el miércoles, de 6 a 7, esperando y pidiendo disculpas por los errores técnicos que hemos tenido hoy. Muchísimas gracias y a disfrutar de la semana. No. Esta no es la música del programa 14 de abril. Vuelve a empezar. ...14 de abril, tu programa sobre la República. Todos los miércoles de 6 a 7 de la tarde... con José Antonio Rodríguez Corrales a la presidencia. Os esperamos.